Grandes educadores peruanos. El maestro José María Arguedas, de Wilfredo Caxoli Escudero. José María Arguedas nace en Andahuaylas el 18 de enero de 1911, hijo de la señora Victoria Altamirano Navarro y del abogado Víctor Manuel Arguedas Arellano, natural del Cusco, segundo entre 5 hermanos, uno de los cuales fallece muy joven en Lima. Cuando José María tenía 3 años, muere su madre dejándolo huérfano con una impronta imborrable tristeza. En 1914, su padre lo traslada a Andahuaylas, donde permanecería 4 años. Después de la muerte de la señora Altamirano, el abogado Víctor Manuel Arguedas se casa con la caudalada matrona de San Juan de Lucanas, Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco, con 3 hijos. El nuevo matrimonio obliga a trasladar a José María a Puquio en 1917, a caballo cuando tenía 6 años. Hasta 1919 vive entre San Juan, Lucanas, Utec, Acola y Puquio, donde transcurren sus primeros años de estudio y su contacto con el alma quechua empieza a ser intenso. Sus hermanos fueron entregados al cuidado de parientes cercanos. Posteriormente se conocerían ya jóvenes en Lima. Durante esta época vienen a Lima por vacaciones en periodos cortos. En estos años de infancia y primeros años de estudio, José María congenia con su hermano Arístides en San Juan. En julio ambos se refugian en la hacienda Viseca, a más o menos 8 kilómetros de San Juan. Aquí José María se nutre de la vivencia campesina y comprende la función de los distintos grupos sociales de la zona. En 1923 vuelve a Puquio y en septiembre se traslada a Ayacucho para seguir estudiando. Luego regresa nuevamente a Puquio. Alrededor de 1924, los 2 niños con su padre salen a Ica. Siguen a Mollendo, Arequipa y Cusco. Los primeros días de junio se establecen en Abancay. Con estos viajes se compenetra más con la cultura andina y la problemática indígena. En cada pueblo oíamos música, cantábamos y bailábamos con los indios. La infancia de José María fue itinerante, pues no estudió en un solo colegio y tuvo que viajar por diferentes sitios del país, siguiendo a su padre, que era litigante. La educación secundaria transcurre en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. En 1928 se dirige con su padre a Huancayo, donde es matriculado en tercero de media en el Colegio Santa Isabel. Posteriormente viajan a Pampas. Al año siguiente se matricula en el Colegio Mercedarios de Lima. Sus 2 últimos años de estudios secundarios lo realiza como alumno libre. Las haciendas por donde pasó momentos de su vida y los pueblos que conoció habrían inspirado sus primeros escritos. Muestra de ello es el cuento inédito titulado Los Gallos, referentes a la crueldad y extravíos de su hermanastra. Por el año de 1931, a los 20 años, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su hermano Arístides, con quien compartió su infancia, estudiaba ingeniería en la Escuela Nacional de Ingenieros. Al año siguiente, fallece su padre en Puquio. El 30 de enero, los hermanos pierden todo el apoyo económico. En la Universidad de San Marcos, lleva cursos conducentes a las especialidades de literatura y antropología, concluyendo la especialidad de literatura en 1937 y la de antropología en 1950. Siendo aún estudiante universitario, el año 1935 publica Agua. Estuvo preso por causas políticas entre los años 1937 y 1938. Es conocido el episodio de la protesta universitaria contra personajes de la misión policial de la Italia fascista en el Perú y su paso por San Marcos, donde el estudiantado de aquel entonces
se movilizó contra el general Camarota. En 1938 nos entrega Canto Quechua, cuyos originales remite Alberto Tauro desde la prisión de El Sexto. Se graduó de bachiller en letras, especialidad de etnología con la tesis La evolución de las comunidades indígenas, y de doctor en la misma especialidad en 1963, con su investigación Las comunidades de España y el Perú. El año 1939 ingresa a la carrera magisterial como docente del curso de Castellano y Geografía en el Colegio Nacional de Varones Mateo Pumacahua, de Sicuani, Cusco. Luego, en 1942, es llamado para colaborar en la reforma de los planes de educación secundaria. Por entonces, labora en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte y en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, donde continúa hasta 1948. José María Arguedas ejerció la docencia en la Escuela Normal Superior de la Cantuta, en San Marcos y Agraria de La Molina, en la que llega a ser profesor principal a tiempo completo en 1966 y en 1968, como jefe del Departamento de Sociología. En la Universidad de San Marcos fue profesor entre los años 1958-1968. Dictaría los cursos de Quechua, Antropología Cultural y Estudio de la Cultura a través de la literatura oral y escrita. José María Arguedas murió el 2 de diciembre de 1969, de manera trágica. Una bala, producto de su propio accionar días antes, le destrozó el cráneo el 28 de noviembre. Fallece después de una lenta agonía. En el funcionamiento de la sociedad intervienen una serie de elementos económicos sociales de tipo jurídicos, militares y religiosos, que actúan para garantizar la reproducción de las relaciones sociales de producción y de la ideología dominante en un momento concreto. La historia explica las peculiaridades de la sociedad, el carácter de su movimiento y de su educación. Es decir, ¿para qué futuro se educa a los hombres a través de la escuela y la universidad? Aunque aquí intervienen no solo lo escolarizado, sino también la familia, las costumbres, la iglesia y los medios de comunicación. Las ideas y valores que se producen en estas instancias concurren a la formación de los individuos, potenciando o negando su sensibilidad y capacidad de comprensión de los problemas humanos. En una palabra, confieren la esencia final de la personalidad y ciudadanía. De todas las fuerzas que convergen al proceso de la educación, compete al Estado diseñar la política correspondiente, organizando, para el efecto, los planes y los programas y capacitando a los actores especializados, proveyéndolos de centros educativos y materiales donde trabajen orgánicamente. En la sociedad contemporánea, la educación ha manifestado claramente su carácter de clase. El poder de la tierra permitió que los hacendados y la oligarquía instrumentaran escuelas y maestros que sirvieran, básicamente, para fortalecer el espíritu feudal y la proclividad a la dependencia, tanto en el campo como en la ciudad. Los más retrógrados ni siquiera se dieron cuenta de estos logros. Optaron por ello combatir a la escuela y perseguir a los maestros, cuando los indios intentaron acceder a ella. Con el correr de los años, por la presión de los campesinos y la acción democrática de los intelectuales, la escuela y los maestros fueron conquistando un lugar y una legitimidad profesional, pero siguieron funcionando lejos de las necesidades y aspiraciones de sus educandos y del país. Carentes de ciencia, cultura y democracia, las escuelas recrearon los problemas, los prejuicios de su entorno social. Paco Yunque de César Vallejo, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y Los ríos profundos de José María Arguedas son, entre otras, creaciones literarias que reflejan aspectos de aquella realidad. Y de modo más preciso, cuando la sociedad se moderniza, cuando los espacios se reducen por la infraestructura vial y por la comunicación, el espíritu feudal es desplazado por la filosofía capitalista, una filosofía que cultiva el individualismo, fomenta la competencia dejando de lado
o pasando por encima de los disminuidos física o socialmente, lo ostentoso y lo deshumanizante, que ampliarán receptuando ansiosamente lo foráneo en desmedro de las nacional y lo popular. El arribismo y la guachafería tendrán sus prototipos, los complejos, las simulaciones y hasta la inmoralidad habrán traspasado a un grueso sector de la población. En tales condiciones, la escuela no ha cumplido su papel liberador, no ha impulsado la socialización, la cultura democrática, ni mucho menos la solidaridad y el ejercicio de la crítica. Universidades como la Agraria de La Molina e Ingeniería fueron creadas inicialmente como meros centros de capacitación para el manejo de las haciendas y de las fábricas detentadas por sus propios progenitores o emparentados. Por su parte, la familia, aun cuando hubiera comprendido esta situación, no ha podido romper aquellas trabas y cercos ideológicos, de tal manera que la escuela, las universidades y los demás centros superiores devienen los únicos gestores de la instrucción y educación de los niños y adolescentes de nuestra patria. Cuando más hemos avanzado en el tiempo, lejos de amortizar las contradicciones étnicas y de clase, se ha propiciado su agravamiento. Esto ha generado una marcada agresividad y violencia que reaparecen en los colegios cuando los maestros tienen que imponer su dictadura por medio de la nota, los castigos físicos o psicológicos contra los alumnos que se hacen rebeldes y que vuelcan su odio hacia sus propios compañeros de clase. Entre estos, los más pobres, los deformes y marginados, devienen en objetos de ridiculización y de apocamiento. Por otro lado, la jerarquización social de las escuelas privadas, su continuación en las universidades particulares, condiciona el desencuentro de las fronteras entre la peruanidad y la colonización mental. De este modo se va constituyendo las cofradías, capillas y reductos sociales que actúan cercados por la mancha o pauperizada, procurando no contaminarse y alejarse mirando siempre hacia afuera, al exterior. Dentro de estas coordenadas, dibujadas esquemáticamente, ¿qué aspectos de la vida y pensamiento de José María Arguedas podemos rescatar para un proyecto de educación que aspire a la autenticidad individual y colectiva, a la paz y la democracia ciudadana? José María Arguedas fue un escritor bastante autobiográfico. Sus cuentos, novelas, ensayos, reflexiones y fabulaciones siempre van acompañados de episodios y recuerdos vivenciales. Es conocido que nació en una localidad ahita de tensiones entre los mistis y los indios, entre el odio y la ternura. Su situación familiar hizo que, siendo mestizo, fuera indio culturalmente. El afecto social recibido en su niñez marcó su identificación con el ainu y la comunidad. Su lengua materna fue el quechua. Es monolingüe hasta los 8 o 9 años. Posteriormente aprende el castellano. Recorrió pueblos y regiones de la sierra y de la costa siguiendo a su padre, que cumplía funciones judiciales. Estos viajes impactaron su sensibilidad y son evocados posteriormente con fruición y deleite. Contacta con hombres especialmente pobres y disminuidos hasta los huesos. Aprecia con devoción los paisajes y los recursos naturales a los que confiere vida y lenguaje. Capta las diversas modalidades de resistencia y de preservación de la identidad cultural. Goza con las protestas y alzamientos de los indios contra los gamonales. En suma, se alimentó espiritualmente con todo ese referente histórico-cultural. Más adelante, Arguedas se traslada a Huancayo e Ica y viene a Lima, donde es testigo de grandes procesos de migración y de modernización. Más de 100 barrios marginales clandestinos habían construido en Lima los inmigrantes provincianos. Allí han ido a caer la mayor parte de los indios lanzados de sus pueblos por la miseria. Allí comparten la vida con otros serranos, con los antiguos negros, mulatos y otras familias pobres, tradicionalmente limeñas, arrojadas también de la ciudad por la miseria. Son barrios amargos y heroicos.
Allí fermenta el resentimiento más corrosivo, la desesperanza y la fe. Son lugares donde la gente andina reproduce su idiosincrasia y los hombres de los pueblos indios recuperan, en cierta forma, su libertad. Toda la experiencia vital de José María Arguedas se plasma, con mayor o menor fuerza, en su creación artística, etnológica y en su labor pedagógica. De esto han dado cuenta los estudiosos de su obra, los críticos y antropólogos, pero su acción magisterial de largos años fue quedando opacada, lamentablemente, por el brillo de su propia narrativa. Fue maestro de educación secundaria y con orgullo decía en la década del 60, vivo todavía convencido que nací para esa profesión. Fue maestro universitario como lo enfatizó en sus cartas de despedida. Mi casa de todas las edades es esta, la universidad. Todo cuanto he hecho mientras tuve energías pertenece al campo ilimitado de la universidad. Y sobre todo, el desinterés, la devoción por el Perú y el ser humano que me impulsaron a trabajar. Nombro por única vez este argumento. Lo hago para que me dispensen y acompañen sin congoja ninguna, sino con la mayor fe posible en nuestro país y su gente. En la universidad, que estoy seguro anima nuestras pasiones, pero, sobre todo, nuestra decisión de trabajar por la liberación. Por último, su ciclo creativo e incitador actúa con un norte pendular, o actor como he sido desde que ingresé a la escuela secundaria, hace 43 años, o nada. Una de las primeras preocupaciones de Arguedas, tanto en lo literario como en lo educativo, fue legitimar el estatus del quechua. Su dilema consistía en cómo hacer que sus actores que hablaban y pensaban en quechua pasaran al castellano. Superó esta contradicción creando un nuevo idioma, de préstamos y concesiones, donde el quechua y el castellano no se excluyen. A ello recurrió sobre todo cuando fue necesario potenciar y contextuar meridianamente la acción de sus protagonistas. En artículos y testimonios reiterativos, el problema de la castellanización del país plurilingüe y el de la alfabetización en áreas monolingües son los aspectos centrales del debate. Uno de los primeros trabajos se refiere al drama de los mestizos, por definir su identidad idiomática. La angustia que gira en torno al quechua y castellano es ilustrada con su propio caso. Cuando empecé a escribir, relatando la vida de mi pueblo, sentí en forma angustiante que el castellano no me servía bien. No me servía ni para hablar del cielo, ni de la lluvia de mi tierra, ni mucho menos para hablar de la ternura que sentíamos por el agua de nuestras acequias, por los árboles de nuestras quebradas, ni menos aún para decir con todas las exigencias del alma nuestros odios y nuestros amores de hombres. Porque habiéndose producido en mi interior la victoria de lo indio, como raza y como paisaje, mi sed y mi dicha las decía fuerte y hondo en quechua. Y de ahí este estilo de agua, del que un cronista decía sobre mí, en voz baja y con cierto menosprecio, que no era ni quechua ni castellano, sino una mistura. Es cierto, pero solo así, con ese idioma, he hecho saber bien a otros pueblos del alma de mi pueblo y de mi tierra. El manejo del quechua les reportaba a los indios monolingües el menosprecio de los mistis y criollos. Esta situación era desgarradora en el caso de los mestizos, quienes viviendo en el mundo serrano terminaban absorbidos por la fuerza del quechua practicado por la muchedumbre india que los rodeaba. Estamos asistiendo aquí a la agonía del castellano como espíritu, como idioma puro e intocado. Lo observo y lo siento todos los días en mi clase de castellano del Colegio Mateo Pumacahua. Mis alumnos mestizos, en cuya alma lo indio es dominio, fuerzan el castellano y en la morfología íntima de ese castellano que hablan y escriben en su sintaxis destrozada, reconozco el genio del quechua. Pero Arguedas alienta a que sus alumnos aprendan y hagan suyo el castellano,
Con esta finalidad despliega un gesto de desprendimiento pedagógico. Decidí ofrecer 5 horas semanales de clases extraordinarias de castellano y en 6 meses alcanzaron a corregir sus defectos más graves. Las explicaciones las hacía en quechua para corregir cada error, y el medio principal de la enseñanza fue el ejercicio intenso de la elocución y de la lectura. Esto es, el castellano bárbaro que hablaban fue paulatinamente domesticándose hasta que los alumnos de Sicuani lograron tener cierto dominio en la expresión castellana, sobresaliendo la figura de Quispe Alanoca. En otro texto discute la función educativa del idioma como instrumento de aprendizaje y de ajuste social. Trata de los educadores que implementaron la forma impositiva de castellanización, que dejó una secuela traumática y retardó la aprehensión de dicho idioma. Con este método se demoraba unos 10 años para que el estudiante indio conociera realmente el castellano. En contraposición a esta modalidad de enseñanza, Arguedas aboga por el método cultural, donde lo persuasivo y lo gradual vayan de la mano y hagan de la castellanización no solo un signo externo, sino internalizado. Que los educandos se sientan identificados con el nuevo idioma y lo manejen con toda naturalidad. A las consideraciones anteriores podemos incorporar nuestra propia experiencia. Cuando estudiábamos en la escuela prevocacional de Pomabamba, fuimos testigos de una ingeniosa represión al quechua. El profesor impuso un castigo psicológico, con efectos violentos de opacamiento. Los alumnos sorprendidos hablando quechua eran conducidos al centro de la plaza por una corona de cartulina roturada, el rey de los quechueros. Las víctimas, generalmente alumnos de las estancias y caseríos, eran pasto de burla y hazmerreír de los citadinos. Quizá por esto, los hombres del Ande urgían conocer el habla del dominante, despojarse de un rasgo que los asociaba étnicamente y los disminuía en la escuela criolla. Arguedas describe esta inquietud. Mis alumnos, que son todos mestizos o indios, acuden a mí con una ansiedad incontenible para que les enseñe castellano, y en verdad tienen ya suficientes condiciones para lograr el dominio español. Escuchan con atención apasionada la lectura de los libros en español y estimaron, comprendieron y se emocionaron tanto con los versos del poeta más castizo y puro del Perú, José María Eguren, a pesar de que los críticos de mi país consideraban difícil, inaccesible para el vulgo, simbolista abstracto y otras cosas por el estilo a esas poesías. Mis alumnos indios y mestizos aprendieron y amaron mucho más que esos críticos la obra de Eguren. La preocupación de Arguedas por el problema lingüístico fue permanente. Así, en 1966 auspició una mesa redonda sobre el monolingüismo quechua y aymara, en cuyo evento participaron profesionales calificados como Alberto Escobar, Emilio Barrantes, Augusto Salazar Bondi y José Portugal Catacora, entre otros. El resultado de este certamen se dio a conocer en un libro en cuya introducción se lee: la educación oficial ignoró el fenómeno del plurilingüismo. Empleaba un idioma ajeno no solamente para instruir, sino para imponer creencias o modos de seres extraños. Como tal, la escuela no podría lograr ninguno de estos fines. El resultado consistió en la exacerbación del automenosprecio tradicional del criollo por el monolingüe. El indio no aprende, no porque se le trate de instruir en una lengua que no entiende, sino porque es torpe, pensaban casi todos los educadores y quienes pertenecían a su casta o clase. Mi hijo no aprende nada en la escuela. ¿Será de verdad que somos torpes?, juzgaba con angustia el padre de familia monolingüe. Y así la escuela, en vez de convertirse en un medio unificador, estimulante de las virtualidades de la población indígena, desempeñaba una función disgregante y deprimente, tanto por lo equivocado de sus métodos y fines como por su rutinarismo y bajo nivel. De este modo, Arguedas defendía tajantemente al quechua, al idioma nativo, como arma o punto de partida de la alfabetización.
El hecho de que a los indios monolingües se les enseñe directamente en castellano era una actitud equivocada y absurda. ¿Qué diferencia habría con el hecho de que de repente se dispusiera que a los hijos de los hablantes en castellano se les obliga a aprender a escribir en japonés? No hay ninguna diferencia. Para el indio, el castellano es un idioma tan distinto de su lengua materna como para mí lo es el japonés, proclamaba, y para demostrar la vitalidad del runasimi escribió el himno Canción a Tupac Amaru y el cuento El sueño del Pongo, e invitó a sus amigos a utilizarlo cotidianamente como él lo hizo en la correspondencia con Hugo Blanco. No había que avergonzarse de ello. Los propios señores y mistis no pudieron prescindir de su uso aun cuando le dieron una tónica señorial. La literatura quechua que recogió el padre Francisco de Ávila, las elegías que publicó Farfán, las canciones que recopiló el padre Jorge Lira y las poesías de Quilco Huaraca son pruebas a las que se remitió Arguedas, materiales que tradujo, interpretó y dio publicidad. Pero el idioma, como cualquier instrumento, depende del uso que se le asigne. La amplísima capacidad del quechua podía servir para reforzar la dominación, aletargamiento o para alentar la conciencia crítica y la liberación. Arguedas describe lo primero. Yo oí en la hacienda Carqueli del distrito de Guanipaca, Apurímac, predicar en quechua a dos padres franciscanos en la bella capilla de la hacienda. Los indios lloraban a torrentes, mientras el padre describía cómo este mundo es de dolor y que seguirá siéndolo eternamente, como el hombre debe temer a Dios y ser infinitamente humilde, como debe contemplar en el Señor, dueño de la hacienda, al protector de la vida y del alma de los indios, sus siervos. La lengua tiene recursos poderosos para interpretar todas las formas del dolor. Los padres la utilizaron como maestría e inspiración. Los indios de rodillas lloraban, y cuando los padres montaban a caballo para volver al Cusco, la multitud de siervos los seguía 1 o 2 kilómetros llorando. Regresaban como extraviados, se reunían en la puerta de la capilla y cantando tristísimos himnos quechuas volvían a llorar hasta el anochecer. Al comenzar la noche iban a posternarse a los pies del patrón y él los bendecía con la expresión más severa que he visto nunca y los despedía. Subían las montañas los indios hacia sus tierras de la zona fría y yo los acompañaba hasta que cerraba la noche y luego volvía solo, llorando acaso más tristemente que esa multitud a la cual amaba y había visto trabajar con energía extraordinaria y casi sin ingerir alimentos. Sobre la segunda posibilidad anotó: debo advertir que el Kaigi-Taki, que me atrevo a publicar, fue escrito originalmente en quechua, que es mi idioma materno y que después lo traduje al castellano. A medida que iba desarrollando el tema, mi convicción de que el quechua es un idioma más poderoso que el castellano para la expresión de muchos trances del espíritu, sobre todo del ánimo, se fue acrecentando, inspirándome y enardeciéndome. Después de otras digresiones técnicas concluye: el quechua es también un idioma milenario. En el mismo sentido se expresaron en nosotros los maestros bilingües. Ahora escribo en castellano y lo que había en mí de quechua sigue iluminándome, fortaleciéndome, y por eso me estima. Y aun cuando se despidió del mundo lo hizo de la manera andina. Y antes había remarcado: yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Fue pues un perfecto bilingüe.